Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Espacio del Alma. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los suscriptores de este podcast en iVoox o en iVoox o donde quiera que estén escuchándolo. Y gracias especialmente a España, que me sigue con la gran mayoría de las personas. España, después sigue México, Colombia, Argentina también, Ecuador, Perú, por ahí. Gracias a todos los que no menciono también, muchas gracias por estar en este podcast y espero que me sigan escuchando. Y si quisieran saber o si quisieran que yo hablara de un tema en específico, pues no duden también en enviarme sugerencias, dejarme un comentario o un mensaje. Me gustaría, estoy muy contento también de recibir su feedback. Y en este episodio quisiera hablar, comentar y compartir con ustedes unas reflexiones sobre el eclipse solar de este día, del 10 de junio de 2021. Hay un eclipse solar en Géminis. Sin embargo, no vamos a hablar del punto de vista astrológico, porque obviamente no soy un astrólogo, pero vamos a hablar de este eclipse desde el punto de vista alquímico y también desde el punto de vista de la cábala. Como ya saben, me gusta este tema, es un lenguaje que realmente va conmigo. Y bueno, espero que les guste, quédense conmigo que comenzamos. Entonces, para poner en contexto esta visión alquímica, tenemos que entender que los alquimistas asociaban el fuego secreto, con el proceso de fermentación, en donde nueva vida es traída a la muerte o a la decadencia material o de la materia, y este estado de inspiración y de imaginación vívida puede ser lograda a través de remover la materia, remover la tierra, el elemento de la tierra, de la parte, digamos, consciente, que sería representada por el elemento del fuego. Es separar lo sutil de la materia más gruesa, por así decirlo. Por otro lado, también este proceso que se piensa también como un proceso de fermentación, que lleva a un proceso de fermentación, es un proceso en el cual una materia orgánica, por así decirlo, es espiritizada, o sea, se le infunde a través de un proceso, de una energía fuera de sí misma. Por ejemplo, en este caso sería el fuego. Se introduce este fuego y a través de esa energía de vida, por ejemplo, se fermenta una sustancia y se hace, por así decirlo, una espiritización. Es como decir, se alza la vibración de una forma, ¿no? De una forma actual. Es el caso, por ejemplo, de lo que pasa con el pan y con la levadura, que se crea alcohol, y entonces esta producción hace que se eleve la creación de a lo mejor un puro jugo de uva en un vino. Y también, por ejemplo, sería el caso de poner la leche, que cuando la calientas y le pones un poco de ácido y hierve, esta fermentación hace que se separe la materia, que sería el suero, de el cuajo, ¿no? Entonces, esta fuerza externa empieza a agitar, empieza a transformar la materia original y, de hecho, la palabra fermento deriva del latín también fervere, y fervere también significa hervir, ¿no? De hecho, de ahí también viene la palabra en español, hervir. Y, sin embargo, antes de que empiece esta fermentación, y esta yo creo que es la parte como más interesante de esta situación, antes de que empiece esta fermentación o antes de que empiece, digamos, a espiritizarse la materia, por así decirlo, también hay una etapa
de putrefacción, ¿no? En donde la materia orgánica se descompone a través de es como si fuera una digestión interna y una putrefacción interna, y que en términos espirituales esto lo podríamos llamar también a la noche oscura del alma, ¿no? La noche oscura del alma, que sabemos que es ese periodo, puede tener semanas, pueden ser días, pueden ser años, y yo creo que es una situación que se vive, probablemente es lo que también la Cábala llama a este vacío existencial que es necesario, ¿no? También para crear más vida. Necesitamos vaciarnos de todo lo que somos para poder llenarlo con más luz, para poder ser un recipiente más limpio, digamos, por así decirlo, y poder tener una capacidad receptiva que pueda iluminar ese recipiente con la luz de la Ein Sof. Y entonces en este punto de la noche oscura del alma, que también se ve que entre más oscura es, más cercanos estamos del amanecer, del nuevo día, de la nueva creación, pero tenemos que pasar a través de esta noche oscura. Muchas veces se dice que solamente se pasa una vez. Yo creo que se pasa una vez de una manera inconsciente, entonces esa vez se pasa y a lo mejor estás desesperado porque no sabes lo que está sucediendo con tu vida, porque simplemente todo se está como derrumbando y te sientes realmente muy, muy, muy perdido. Yo creo que siempre hay varias veces en la vida donde esta noche oscura del alma pasa, pero las siguientes veces, las veces subsecuentes, son siempre ya conscientes, ya sabes qué sucede, ya sabes qué es lo que está pasando, ya sabes que hay un proceso alquímico, ya sabes que es un proceso necesario para poder traer más vida, para poder tener un upgrade, para poder tener ¿cómo se dice? Sí, es como si hay una actualización del sistema energético de tu vida que necesita ser mejorado, y entonces en esa mejoría hay que dejar lo viejo. Y entonces aquí en este proceso de la noche oscura del alma, pues puede ser que pasemos por una calamidad natural, o que simplemente pasemos a través de desazones muy difíciles en la vida, y simplemente esto nos puede traer solamente el hecho de estar vivos, ¿no? No hay algo, a lo mejor un evento específico, sino simplemente empezamos a ver que la materia por sí sola no nos trae toda aquella felicidad, toda aquella satisfacción que a lo mejor pensábamos que nos traía. Y entonces nos encontramos en un punto donde tenemos que abandonarnos a lo que sucede, abandonarnos a lo que está sucediendo, sin tener ya que luchar, sin tener que, sin poder a lo mejor hacer nada más, porque nos encontramos realmente, ahora sí como se dice en México, en el hoyo. O sea, no podemos hacer nada, ¿no? Y entonces en este abandonarse a estas fuerzas, abandonarse a lo que está sucediendo, empieza un proceso de putrefacción que sería una supresión del ego. Porque realmente lo que nos mantiene separados siempre de lo que, digamos, de la realidad objetiva, y estoy hablando de la realidad objetiva, o sea, como la realidad unificada, la realidad no fragmentada, la realidad que no está pasando a través de la percepción de nuestro ego, sino que es realmente la percepción, por así decirlo, de nuestra alma sobre nuestra propia vida. Cuando finalmente esa percepción muere, cuando finalmente hay una supresión absoluta del ego, que es una cosa indispensable, es un requisito indispensable para poder moverse hacia dimensiones de conciencia superior, ¿no? Para estar en una conciencia superior. Entonces, esta putrefacción, digamos, esta supresión del ego, finalmente, o de la personalidad, de alguna parte de la personalidad, finalmente nos ayuda a tener la libertad que estamos buscando. Pero es casi un opuesto, ¿no? Tenemos que morir para poder ser libres,
tenemos que morir para vivir, esto lo hemos escuchado también en el cristianismo, pero no estamos hablando de una muerte física, aunque casi siempre te lo pintan en el cristianismo como una cosa que necesitas, digamos, estar aquí en la vida terrestre medio muerto, para que cuando mueras finalmente puedas ser libre. Pero no es así. O sea, es también ser libre mientras tenemos esta vida, mientras estamos en un cuerpo, y tiene que ver con esta supresión del ego indispensable. Y entonces, en esta situación es donde viene, en esta parte es donde viene digamos, la relación con el eclipse de sol de este día, que en esta fase de pérdida de identidad, donde los elementos de base, digamos, donde el plomo se transmuta en oro, donde las partes densas de nuestra psique se pueden transformar, se pueden iluminar y se pueden transformar en, obviamente, un elemento más luminoso, con una vibración más elevada. Todo esto que estoy diciendo son como sinónimos de todo, de lo mismo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en esta putrefacción las energías solares se ven eclipsadas por la luna, por las energías subconscientes, oscuras, por así decirlo, de la luna, y expresadas también como puede ser cuando estamos, por ejemplo, de mal humor, como depresión, como tristeza, como también un poco de desorientamiento, de no saber qué queremos, dónde estamos, qué somos, y simplemente a lo mejor de esas veces que te levantas con un mal humor que no sabes de dónde vino ni cómo quitártelo de encima, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en un eclipse. Básicamente, el sol representa esta parte masculina de nosotros mismos, también representa nuestro ego, representa nuestro tiferet, representa el plexo solar, representa toda esa identidad que nos hemos creado en la vida a través de lo que estamos convencidos que somos, de lo que estamos convencidos que somos capaces, de lo que estamos convencidos y hemos convencido también a lo mejor al mundo de quiénes somos, y a lo mejor toda nuestra vida obviamente gira alrededor de eso, que es necesario siempre tener obviamente una identidad para poder vivir en un cuerpo y para poder vivir una vida humana. Hay necesidad de tener una identidad. Sin embargo, siempre conforme vayamos evolucionando, hay partes de esa identidad que tiene que estar integrada y alineada con nuestro ser interior. Esa yo creo que es la clave. No es tanto el hecho de tener un ego que esté mal, obviamente que no, sino es simplemente tener esa dimensión, esa tiferet, ese ego en su lugar y en conexión con nuestro ser interior, para poder, y con nuestra alma obviamente, que es básicamente lo mismo, para poder tener un peso adecuado en este ego. Entonces vemos como en este eclipse tenemos la oportunidad, tenemos una grande oportunidad, y en todos los eclipses, todos los años hay creo que entre 2 y 3 eclipses, no me hagan mucho caso, pero según yo son 2 por fuerza y a lo mejor hasta 3 eclipses al año. Entonces, cada vez que hay un eclipse, sobre todo cuando estoy hablando ahora es el de sol, cada vez que hay un eclipse es una oportunidad enorme para dejar ir una parte de nuestra identidad, para finalmente a través de la fuerza, digamos por así, femenina de nuestro inconsciente, de nuestro subconsciente, que pueda, digamos, expresarse una parte de nuestra identidad que a lo mejor está siempre controlada por la parte masculina solar, ¿no? Cuando finalmente esa parte putrefacta y a lo mejor negra que se puede pensar sale a la superficie, que puede ser también una emoción que esté simplemente suprimida,
en la parte oscura de nosotros, en la parte que no queremos ver. Cuando finalmente esta sale a flote porque el sol está tapado por la luna, entonces también podemos traer un fragmento de nosotros, integrarlo dentro de nuestra psique, podemos traerlo a nuestra conciencia y poderlo, por así decirlo, integrar ahora sí, viéndolo en la luz, ¿no? En la luz, al menos conscientemente, podemos traerlo a todo lo que es nuestro campo energético y no estar dispersos, fragmentados, etcétera. O simplemente que eso cree espacio, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, tengo una emoción que no expreso, también aunque no la exprese, de todos modos está ahí. Cuando finalmente le doy cabida, le doy un espacio para que esa parte de mí se exprese, para que esa parte de mí salga, entonces yo también libero una parte, libero una forma, y eso es lo que está haciendo la putrefacción. Libera una forma material que tenía por ejemplo, una manzana que se pudre. Esa materia que tenía esa forma de manzana se pudre y hay un espacio libre para que la naturaleza cree otra cosa que ya no es la manzana, pero que es otra cosa, que a lo mejor va a ser que se pudra esa manzana y al pudrirse hay unos gusanos, también cae esa semilla y se crea otra vez otro árbol de manzanas, no sabemos. Pero esto, el hecho de estar, de tener esa decadencia material, hace que se cree un espacio para que una nueva creación llegue en su lugar. Y eso es lo que nos referimos cuando estamos actualizando nuestro ser, ¿no? Estamos dejando que se pudra una parte de nuestro ego, de nuestra identidad, llamémosla identidad, de nuestra identidad, que puede ser incluso una identidad que obviamente nos obstaculice un sueño, por ejemplo, ¿no? Porque yo me identifico con el hecho, por ejemplo, de decir que a mí nunca me suceden cosas buenas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, con esa identificación, con esa forma que ha tomado mi ego y mi identidad, entonces también estoy obstaculizando que otras cosas sucedan en mi vida. O a lo mejor me he identificado muchísimo con mi profesión actual. A lo mejor yo soy médico y entonces digo, yo soy médico y eso es todo lo que soy y toda mi vida gira alrededor, pero a lo mejor ni siquiera quiero ser médico, ¿no? Quiero ser otra cosa. Entonces, hasta que yo no destruya o se pudra finalmente esa identidad que me he creado, eventualmente voy a poder o finalmente voy a poder crear otra nueva identidad, me voy a poder dedicar a hacer otra cosa, pero hasta que yo no pueda dejar que eso se pudra y se convierta en otra cosa y que cree un espacio para que una nueva forma entre en su lugar, yo no podré hacer nada. Y los alquimistas también hablan de lo que se llama la cola del pavo real. Y en la cola del pavo real, ya ven que el pavo real tiene como una cierta arcoíris, ¿no? Es como colores arcoíris como que se reflejan en las puntas de la cola, ¿no? Donde se ve como un ojo. Y entonces, cuando estos colores aparecen después del proceso de putrefacción, significa también que el proceso de putrefacción está por terminar, está por finalizar. Y entonces, esta es una indicación también que finalmente la inspiración divina ha comenzado y el proceso de fermentación que traerá obviamente nueva inspiración y nueva vida, una nueva forma, una nueva creación ha comenzado. Entonces es también muy significativo que esto realmente lo podemos verificar en la materia y al mismo tiempo es una simbología totalmente adecuada para lo que sucede en nuestra vida. Finalmente, cuando nosotros atravesamos una noche oscura del alma, finalmente cuando estamos, por así decirlo, despertando de nuevo a la vida, cuando estamos de nuevo volviendo a reconstruirnos, podemos ver que hay una gran oportunidad para crear nueva vida en unas formas que a lo mejor no nos habíamos imaginado, con unos colores a lo mejor que no habíamos contemplado, porque antes había una forma material que ocupaba ese espacio y ahora tenemos el espacio vacío donde podemos crear
una vida absolutamente nueva. Entonces, realmente es una situación que puede, digamos, a muchos nos puede dar miedo, sobre todo también cuando nosotros escuchamos lo que mucha gente piensa de los eclipses. Hay una cierta connotación negativa siempre de todas las cosas tremendas y horribles que pueden suceder. Y es cierto que puede ser que cuando estamos viviendo una vida sin ninguna conciencia, por así decirlo, sin ningún trabajo personal, pues puede ser que nos llevemos una sorpresa. Pero también es cierto que cuando estamos alertas, cuando estamos despiertos, aunque existan esos momentos, a lo mejor, como decía, donde viene, por así decirlo, la noche oscura o un periodo de putrefacción porque estamos cambiando de piel, estamos cambiando de identidad, de todos modos podemos siempre ver esta otra oportunidad, podemos ver que existe siempre un porqué, que no estamos tampoco nunca solos, que nuestra alma, nuestros guías, etcétera, están siempre en pie, en ayuda, tratando de darnos un poco de luz, un poco o mucha, dependiendo de cuánto queramos y cuánto podamos digerir, pero la luz necesaria para que nosotros también estemos bien y podamos estar tranquilos sabiendo que este es un proceso que nos ayudará a crear más vida. Ahora, desde el punto de vista de la Cábala, mientras estaba yo preparando este podcast, me vino esta imagen que realmente me sorprendió, pero tiene mucho sentido. Cuando estaba meditando, y si quieren, mientras que les esté contando esta cosa, pueden también cerrar los ojos y tratar de imaginarlo conmigo. La primera imagen que me viene es la letra Aleph. La primera imagen que me vino, perdón, es la letra Aleph. Y en esta letra Aleph podemos ver siempre que hay 3 letras, por así decirlo, dentro de la letra Aleph, que la conforman. Digamos que la parte central muy larga, que es, digamos, la parte central de esta letra que parece una N al revés. No, es una N, sí, casi normal. En esta letra podemos ver una Vav inclinada a 45 grados, una Yod superior y una Yod inferior. Cuando nosotros ponemos la Vav vertical, que es esta barra como una espada, digamos, vertical, cuando ponemos la Vav vertical, posicionamos una Yod superior y una Yod inferior, tenemos a la Yod de arriba que conecta, digamos, la corona y esa inspiración que nos viene de la luz divina, que todavía no tiene ninguna forma, no es realmente la luz sin forma, la luz totalmente desprovista de cualquier tipo de estructura. Abajo en la base tenemos de lo que seguiría la Vav, que representaría nuestra columna vertebral, y en el fondo tenemos la segunda Vav, que sería, digamos, la base de ese fuego que también existe en el centro de la Tierra, la base de ese fuego cristalino que también trae la vida a través de nuestros cuerpos, ¿no? Que es, digamos, por así decirlo, el magma, por así llamarlo de algún modo. En estos dos símbolos existe también, como decíamos, la Vav entre estos dos, entre la Yod de arriba y la Yod de abajo, existe la Vav, y la Vav aquí actúa, la Vav representa el hombre, la Vav representa la columna vertebral del hombre, y la Vav representa también la psique de nuestro ser, la psique de nosotros. Entonces vemos cómo el Aleph, la Aleph, que es el corazón, es también este puente, ¿no? Representa el puente de conexión entre Keter y Malhut, que es la base, a través de Vav, que es también la columna vertebral, a través de Vav, que es también la capacidad que podemos tener para nosotros sanar esas heridas que se encuentran en nuestra psique humana, alojadas también en nuestra columna vertebral. Por eso también es importante cuando hacemos estas meditaciones respirar constantemente a través de la columna vertebral
tratando o permitiendo, pidiendo y permitiendo con una intención muy clara que cualquier bloqueo, que cualquier obstrucción que exista en esta columna vertebral, que esté lista a través de este proceso de desidentificación con nuestro ego, de integración de nuevo otra vez, a través de este eclipse que nos ayuda también a poder ponernos en contacto con esta parte oscura que está en el psiquismo alojado en nuestra columna vertebral, podemos finalmente también sanar estas heridas. Sanar esas heridas porque son importantes, quitarlas, digamos, y poder restablecer la circulación desde la base, desde ese yod en la base, a través de la bab con nuestra corona, para poder, por así decirlo, hacer la alquimia máxima también de la Cábala, que básicamente es conectar Keter con Malhut, o sea, Keter es la corona, Malhut es el reino, la base, para poder también ser como reyes de nuestro reino, ¿no? Para poder también tener la corona de nuestro propio reino y no estar, obviamente, siempre por así decirlo, a la deriva con respecto a las autoridades externas, a la autoridad de otras personas, de otras religiones, de lo que sea, sino también ser capaces de tener nuestra propia autoridad. Autoridad está ahí también la clave de poder ser autores de nuestra propia vida, ¿no? Y entonces, esta es una cosa muy útil de recordar, que a través de la columna vertebral nosotros podemos hacer ese puente de unión entre Malhut y Keter, y es a través del corazón que nosotros también hacemos esa unión entre Malhut y Keter. Aleph nos viene a recordar esto. Ustedes pueden usar esta imagen que les he dado para hacer una meditación y ver qué les trae, porque a lo mejor nos ayuda también a podernos conectar con esa parte de la identidad, esa parte de nuestro ego que necesita ser eclipsada para poder nosotros así crear una nueva vida. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado este episodio. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima vez. Gracias, hasta luego, bye bye.